esa alarma no falla nunca. Pero quiero decirles que la eficacia de una alarma siempre está directamente relacionada al deseo que uno tiene de no escucharla. Ojo acá. Está relacionada al deseo que uno tiene: no quiero escuchar esto, no quiero escuchar ese sonido que me está avisando. En otras palabras, hasta que nuestro deseo de no querer escuchar esa alarma supere el deseo de dormir, no nos levantaremos. O sea, tiene que molestarnos, tiene que ser un sonido que nos moleste, porque si no, seguimos durmiendo. ¿Sí o no? Tiene que ser algo que nos estremezca y que sea incómodo muchas veces. Porque cuando uno escucha esta alerta, nos da la opción de algo, de hacer algo, o la otra opción es simplemente resistirse y no hacer nada. Una alerta repentina ocurre de la misma forma como Dios lo hace. Esas alertas que tenemos en el celular actúan de la misma forma como Dios muchas veces quiere lograr captar nuestra atención. Estamos tan dormidos, estamos tan distraídos, que Dios quiere captar de alguna forma. Entonces lanza una alarma. La alarma suena con una fuerza que esta vez sí la tenemos que escuchar. Como alguien dijo, sí o sí. La alarma suena y provoca algo. Provoca un salir, provoca un despertar. Y de repente entonces nos vemos enfrentados nuevamente a la realidad misma. Despertamos a la realidad y despertamos a las circunstancias actuales. Y nos damos cuenta de que algo tiene que cambiar, algo tiene que moverse. Muchas veces en la vida nosotros hemos viajado en un camino que nos empieza, sin darnos cuenta, a alejarnos. Nos vamos al país lejano. Es como lo que le pasó al hijo de Lucas 15. ¿Se acuerdan? Al hijo de Lucas 15, el hijo pródigo. A este hijo le pasó eso. De repente estaba en un país lejano. De repente se alejó tanto de la casa del padre que de repente le suena una alarma y tuvo que recapacitar sí o sí. Se sentó derecho y de pronto, como dicen algunos en el campo, le cayó la teja. De repente tomó conciencia en lo que se había convertido su vida. Se preguntó: ¿cómo es que las cosas se han vuelto de esta manera? Cuando este joven dejó la casa de su padre, nunca se imaginó lo que nos pasa también a nosotros. Nunca nos imaginamos a dónde podemos llegar. Nunca imaginó que llegaría a tal situación. Nunca fue parte de su plan. Pero ahora la vida le captó su atención. Y entonces supo que algo tenía que ocurrir. Dormía. Estaba durmiendo, pero tuvo que despertar. ¿Cuál es el problema entonces, hermano? El problema, déjenme decirle, es cuando nosotros sentimos la advertencia, pero uno se rehúsa a escucharla. En los sistemas de la sociedad hay un sistema que se llama SAT, Sistema de Alarma o de Advertencia Temprana. Sistema de alerta temprana. Es un sistema de multirriesgos, o sea, te avisa en caso de tsunami, terremoto, ciclón, huracán, erupciones volcánicas. Son multirriesgos. Ese es el sistema de alerta que todos los gobiernos tienen que tener para la población. En agosto de 2023, en Hawái ocurrió uno de los incendios más destrozadores
Y en la isla se dice que habían 400 alarmas y ninguna sonó. Murieron cientos de personas y más de 1000 personas estaban desaparecidas. Después vino una investigación por qué no sonaron. Eso nos muestra lo importante que son las alarmas, cómo pueden salvar vidas o lo contrario, cómo se pueden perder tantas vidas. Quiero citarles el caso de un apostador. No sé si se han encontrado con un apostador, esos que están metidos hasta el cuello en el mundo de la apuesta. Hay un caso de un joven apostador que luchaba con apostar por años, pero todo comenzó en él cuando estaba en la universidad, simplemente jugando al póker, y de repente, lentamente, el póker se salió de control. Tras un mes de mala racha, se obstinó por ganar y recuperar lo perdido. Pero luego de perder todo su dinero, apostó el valor de sus libros de estudio. La alarma de alerta sonó por primera vez en la vida de este joven. ¿Cuándo? Cuando sus amigos le dijeron: hasta aquí llegamos contigo, no queremos jugar más contigo. No sé tú, pero nosotros llegamos hasta aquí nomás. Ahí sonó la primera alarma. ¿Pero qué hizo? No la escuchó. Y buscó otros jugadores, buscó otros amigos que lo acompañaran. Sus deudas siguieron aumentando y la alarma sonó otra vez. Cuando se ve obligado a dejar la universidad porque ya no tenía dinero para pagarla, no tenía textos, lo había vendido todo. Entonces sonó de nuevo la alarma. Después se enamoró de una joven y quiso casarse con ella, entonces guardó el secreto de las apuestas, para poder casarse, si no, no lo aganchan. Pero un fin de semana que su esposa viajó, retiró $2000 de la cuenta de la familia, impulsivamente lo apostó todo y malgastó el ahorro de la familia. La alarma sonó otra vez. Cuando su esposa regresa del viaje, descubre el desfalco. Entonces, este joven pierde su trabajo y pierde a su esposa. Podemos decir que estaba como en un sueño pesado. Ese sueño de las 4 de la mañana, pesadísimo. Como el hijo pródigo, que no escuchó la alarma de alerta. Cuando uno lee la historia del hijo pródigo, uno dice, como que de repente, de un día para otro, llegó donde llegó, pero no fue así. Fue pasando por etapas. Y el hijo pródigo no escuchó la alarma de alerta hasta que llegó al corral de los cerdos. Pero antes hubo advertencias, hubo varias. Sí. Por ejemplo, no la escuchó cuando él le pidió la herencia a su padre. Uno piensa, ¿cómo se le ocurre pedirle la herencia a su padre cuando no le faltaba nada? El hijo pródigo no venía de una familia ni pobre, ni siquiera de la clase media. Era una familia acomodada. Tenía de todo en la casa. La ropa que quería, la comida que quería, todo. Pero se le ocurre pedir la herencia. Ahí sonó la primera alarma. Él le dijo, padre, yo no puedo esperar hasta que te muera, así que la necesito ya. No escuchó tampoco la alarma cuando empezó a sentir la billetera más liviana. Tampoco cuando llegó la hambruna al lugar donde estaba viviendo. Tampoco la escuchó cuando aceptó el trabajo de cuidar cerdos. ¿Saben que para un judío, a ningún judío se le ocurre ir a cuidar cerdos? Porque los cerdos son inmundos para los judíos. Pero este tomó el trabajo de cuidar cerdos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que no escucha? ¿Cómo es que un hombre en esa condición no escucha la alarma? ¿Cómo es que siguió durmiendo? Pero a menudo a nosotros nos pasa lo mismo. No escuchamos las alarmas
porque no somos tan sensibles. La distancia juega su papel. Cuando yo me comienzo a distanciar del Señor un poquito, y otro poquito, y otro poquito, mi sensibilidad empieza a disminuir. Y si hay una alarma en el camino, no la voy a escuchar tan fácilmente. Entonces tiene que venir un grito de terror para despertarnos. Tiene que venir un sonido más fuerte. Quizás una enfermedad, quizás una quiebra, quizás una separación, un accidente, etc. Pero en lugar de responder a la alarma temprana, ¿qué es lo que hace uno? La posterga. 5 minutos más. No pasa nada. Muchas veces lo que uno hace es negarse a escuchar la primera alarma y también la segunda y también la tercera. ¿Hasta qué? Hasta que uno termina apagándola definitivamente, como en los monos animados, que sacan el martillo y le pegan para que no suene más. ¿Sí o no? Nosotros sabemos, todas las personas sabemos que necesitamos alarma. Y en el mundo espiritual, en el reino de Dios, nosotros necesitamos ciertas alarmas de Dios. Porque las alarmas siempre tienen el propósito de advertirnos para bien. Nosotros sabemos eso como cristianos, pero siempre nos guardamos un martillito bajo la cama. En caso de que me esté molestando mucho, le pego nomás y listo. Pero Dios siempre quiere despertarnos para salvarnos de una angustia mayor en el futuro. Sí, amén. En 2 de Crónicas 36, y hay una versión israelita de la Biblia, una versión mesiánica de la Biblia en Israel, que se llama Kadosh o Kadosh. Y esa versión dice que de temprano por la mañana Dios envió a sus mensajeros, dice, para advertirle al pueblo, porque Dios ama a su pueblo. Entonces, ¿por qué Dios manda alarma? Porque Dios ama a su pueblo, porque Dios me ama a mí, y te aseguro que te ama a ti también. Amén. Pero este levantarse de mañana no significa que Dios se levantó temprano de la cama, sino que se entiende como actuar lo antes posible. Dios es avivadito, es, ¿cómo se dice? Despierto. Es despierto, Sí. es avispado, Diligente. diligente. Entonces Él actúa lo antes posible, porque no es como nosotros, que a nosotros nos da lo mismo. O sea, hace sonar la alarma en tanto el problema se presenta. Y como Él nos conoce de memoria, a este tengo que mandarle una alarma antes que llegue a mayor, antes que pase a más. En el momento en que Él percibe que un hijo está en peligro, actúa, avisa de las consecuencias que están en juego o que pueden venir mañana, la próxima semana, el próximo mes. Díganme una cosa, hermanos, los que tienen hijos acá, llega un momento, tu hijo ya aprendió a andar en bicicleta, Reyes. Bien. Los hijos menores, va a llegar el día en que el papá les va a enseñar a andar en su primera bicicleta. Pero ¿qué pasa si un papá que le enseñó a su hijo a andar en bicicleta y está feliz, el hijo está feliz, y entonces el hijo sale a la calle, y cuando va por la calle va a dar con una calle donde viene un auto hacia él? ¿Ustedes creen que el papá le va a decir, hijo, con una sonrisa, viene un auto Nissan color verde, patente PZRX61, con vidrios polarizados y llantas en los neumáticos? ¿Le va a decir eso? No, para nada. Sino que con urgencia le va a gritar, para ahora mismo para. No va a estar dándole nombre de patente ni color de nada, porque es urgente el aviso. La alarma de Dios aumenta el sonido hasta que se hace intolerable y ya no se puede ignorar. Es ahí cuando nos levantamos y ya nos encontramos
entre los cerdos y nos preguntamos, ¿cómo es que llegué a parar aquí? La pregunta esta mañana, ¿hay alguna alarma que esté sonando hoy por hoy en mi vida? Déjenme decirles que la Biblia da ejemplo de cómo Dios hace sonar esta alerta. Generalmente suena temprano para levantarnos antes de que todo se venga abajo. Claro que hay gente que dice, yo quiero tocar fondo primero y ahí voy a reaccionar. Hay gente que prefiere eso. Recién entrar en razón cuando toque fondo. Pero ¿será necesario? ¿Será necesario tocar fondo para reaccionar? Cuando nos podemos ahorrar, a la gente que le gusta ahorrar, nos podemos ahorrar muchos dolores y muchas pérdidas. Por eso que Dios tiene un sentido de urgencia y grita muchas veces. Eso es lo que hace un padre amoroso, ¿o no? Eso es lo que hace un padre si su hijo está en peligro con la bicicleta. Le va a gritar. Bueno, Dios es un padre muy amoroso y tiene distintas formas para hacer sonar su alerta. Entonces déjenme mencionarle 4 formas. Había más, pero por ahora 4. La primera, por supuesto van a estar de acuerdo conmigo, que es su palabra. Su palabra, en Génesis capítulo 4, y ahí, si me pueden acompañar, miren por favor. Aquí aparece como la primera alarma en las Escrituras. Dice el capítulo 4, después está hablando de los primeros padres, dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí está, hermano, la primera alerta. Una alerta súper específica y oportuna. Hay como una advertencia a este Caín. ¿Por qué? Porque Dios ve las migajas que trae como ofrenda y no le agrada. Pero la ofrenda de Abel dice que le agradó. Y cuando Caín escucha que a Dios no le agrada su ofrenda, se enoja, se desalienta. Pero detrás de eso hay algo. La Biblia dice que él envidiaba a su hermano y entonces estaba enojado. Estaba en un camino pródigo. Siempre yo les digo que cuando era niño yo pensaba que pródigo, el hijo pródigo era el hijo pobrecito, el hijo humilde, que venía arrepentido. Claro que se arrepintió, pero pródigo no significa eso. No significa ni humilde ni arrepentido. Pródigo significa derrochador, despilfarrador, malgastador. Eso significa pródigo. Y Caín entró en este camino del pródigo hacia un lugar lejano. Y Dios vio eso, entonces hizo sonar la alarma. Dios como padre le dice: sé que ahora te sientes enojado,
Sé que mi respuesta no te gusta, no es la que tú esperabas, Caín. Pero no es tarde. Todavía no es tarde. Aún tienes una oportunidad para hacer lo correcto, Caín. Si haces lo correcto, aunque no te guste, te va a ir bien. Te va a ir bien si haces lo correcto. Entonces sonó la segunda alarma. Pero si te niegas a hacer lo que está bien, ten mucho cuidado. El pecado está a la puerta. El pecado está a la vuelta de la esquina. El pecado está al acecho y ansioso de controlarte. Pero tú puedes dominarlo, Caín, si tú quieres. Si tú quieres, puedes dominarlo. Pero si tú quieres. Pero si no quieres. Caín se estaba preparando para abrir una puerta que al otro lado le estaba esperando una decisión terrible. Una decisión que lo iba a destruir a él y a su familia. Caín, le dice la alarma, espera un momento, haz una pausa. Necesitas respirar profundo, Caín. Porque el pecado está a la puerta y te está esperando para dominarte. Lo que se encuentra a unos pasos tiene el poder de destruirte para siempre. Necesitas ser muy cuidadoso con lo que vas a hacer en las próximas horas. La alarma sonó, hermanos, mientras que Dios se aleja y lo deja solo tomando la decisión. Hay un momento en que Dios dice, ya te advertí, ahora te dejo solo para que tomes la decisión. Al igual que al hijo de Lucas 15. Dios nunca va a obligar a sus hijos a tomar la decisión correcta. Solo les lanza la alarma. Los hijos tienen que decidir siempre por sí mismos. Caín ignoró las alarmas y abrió la puerta. No la escuchó, estaba durmiendo y todo a su alrededor se vino abajo. ¿Sí? Muchos de nosotros podemos, cuando miramos hacia atrás, hacia el pasado de nuestra historia, podemos identificar momentos en la vida en que Dios nos hizo sonar una alarma, pero nosotros nos dimos la vuelta y seguimos durmiendo. Si somos sinceros y miramos para atrás, vamos a encontrar esos momentos. Con el paso del tiempo, siempre miramos y vemos cómo Dios trató de captar nuestra atención. Y no nos dimos cuenta. A lo mejor estábamos demasiado distraídos. La segunda forma como Dios nos alerta es por la voz de un amigo. Ojo acá. Las palabras de personas que son allegadas a nosotros pueden ser muy efectivas si las valoramos. Pero cuando uno se aleja de la casa del Padre, cuando uno está lejos, es muy difícil que encuentre amigos. Los amigos están cerca. Una voz conocida siempre habla la verdad. Y es lo que uno siempre necesita. Pero rara vez uno quiere escuchar a un amigo, ¿no? No, que no me vengas a decir nada. Pedro, el apóstol Pedro, fue reconvenido por el apóstol Pablo en una ocasión. Pedro se retiró de los gentiles, no quiso ir más a predicar a los gentiles porque tenía miedo que lo criticaran los judíos. Entonces Pablo lo miró a la cara y le dijo, me da vergüenza, Pedro. Y lo recomponió, le habló, lo exhortó. ¿Cómo tú, siendo un apóstol, andas ahí cuidándote de las críticas y dejas de lado a los gentiles por puro miedo? Un buen amigo siempre va a sonar la alarma de alerta, aunque no quiera. Aunque el amigo dice, me da lata ir a decirle a mi amigo esto, decirle a su cara la verdad, capaz que lo vaya a perder como amigo. Pero el verdadero amigo se sobrepone a eso y dice, lo siento, tengo que decirle. Es peor, prefiero frustrarle el sueño, pero decirle la verdad.
Si lo amo realmente, le voy a decir la verdad. Y es lo que uno no quiere escuchar, pero es la única manera en que al final podemos recapacitar. Así que necesitamos, todos los que estamos aquí, necesitamos un amigo que nos alerte. Cuando descuidamos la familia por mucho trabajo o por algún hobby. Cuando compramos más de lo necesario y los gastos se salen de control. Necesitamos a alguien que nos cuestione cuando tenemos relaciones tóxicas que construimos. Necesitamos a alguien que nos diga la verdad cuando descuidamos nuestro cuerpo. Cuando malgastamos el tiempo en las superficialidades. Necesitamos a alguien que nos hable. La tercera forma de cómo Dios alerta son las consecuencias futuras. Escuche esto. Un vistazo a las consecuencias que vienen son importantes. Dios siempre va a permitir que podamos ver un poco las consecuencias que podrían venir por las decisiones de hoy. Por ejemplo, un pequeño accidente en el estacionamiento, a mí me pasó ahí en el estacionamiento de Berluí. Un pequeño accidente. Estaba pajareando, porque esa es la verdad. Eso pasa siempre cuando hay accidente. Yo estaba pajareando y un tipo se retrocedió para atrás y me pegó en la puerta. ¡Pum! Si yo hubiera estado más alerta, espero que salga o salgo antes. Pero así estaba. Estaba durmiendo. Un pequeño accidente en un estacionamiento nos puede salvar de un accidente mayor el día de mañana. Porque en base a esa alerta, yo voy a empezar a poner más cuidado. ¿Sí o no? Una tarjeta rechazada por el banco me puede frenar de entrar en una deuda mayor el día de mañana. Así que no tengo que enojarme tanto. Eso es importante. Podemos ver lo que nos espera si no despertamos. Si no pongo atención, yo puedo empezar a ver el futuro. Si la mirada no es suficientemente grande o dolorosa como para que capte mi atención, la voy a pasar por alto. Pero cuando uno mira para atrás, uno puede señalar momentos en que Dios nos está avisando de algo. Quiere captar nuestra atención, pero yo no escucho nada. La cuarta, ¿qué otra forma tiene Dios de llamar mi atención? Por medio de las experiencias que están alrededor. Personas que vivieron situaciones antes que nosotros. Cuando uno estudia la vida de Caín, encuentra que su nombre se menciona en el Nuevo Testamento también, no solo en el Antiguo. Y Caín es usado como ejemplo en la Biblia. Caín es usado como alarma, se convirtió en una alarma para advertir a otros. En 1 Juan 3:12, ¿qué dice? Parece que alguien me está ganando más rápido que yo. ¿Sí? No. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No como Caín. En otra parte dice, no sigan el camino de Caín. ¿Se fijan que está puesto como alarma? Tengan cuidado de no seguir los pasos de Caín. Porque si lo hacen, es esto lo que les espera. Es lo que siempre sucede si uno ignora la alarma. Continúa uno en el camino hacia el lugar lejano y se va alejando y se va alejando y se va alejando más. Hasta llegar a vivir en un país lejano. Por lo tanto, el ser testigos de lo que otros experimentan cuando están lejos de la casa del Padre puede ser una buena advertencia para nosotros. Nos invita a reaccionar antes que nosotros nos alejemos también igual que ellos.
Algo sucede cuando nosotros vemos a otros experimentar consecuencias por sus malas decisiones. Un talentoso deportista hoy día está en la cárcel. Varios lo conocen. Talentoso, famoso, pero por las decisiones de la vida, por no escuchar las alarmas a tiempo, hoy día está en la cárcel. ¿Podemos aprender de eso? Sí. Eso nos puede ayudar a entrar en razón si estamos en un camino que va en dirección de alejarnos de Dios. Hay entonces, hermanos, que parar un poquito y preguntarse, ¿este camino por el cual voy hoy día me conviene? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Qué le sucedió a los que tomaron este camino antes, en tiempos pasados? ¿Cómo le fue a mi compañero de trabajo que fue deshonesto con los informes? ¿Cómo le fue a mi vecino que pensó que podía coquetear con otras mujeres sin que nadie se diera cuenta? Y al final todos se dieron cuenta. ¿Qué le pasó al que copió en el examen? Al que trabajó en exceso y descuidó a su familia, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al que falsificó los documentos para ganar plata más rápido o conseguir un beneficio? ¿Falsificó todo? ¿Qué le pasó al que gastó más de lo que tenía para aparentar y competir con otras familias? ¿Qué le pasó al que se relacionó sentimentalmente con alguien que no tenía la misma fe? Entonces, hermano, todo esto, ¿de qué nos habla? De que si seguimos por el mismo camino de Caín, vamos a terminar sí o sí en el mismo lugar. Por lo tanto, la próxima vez que suene la alarma en mi vida, por muy molesto que sea el ruido, tengo que ponerle atención, porque me pueden estar salvando de una, y de una muy grande. El Señor mismo, con su tierno amor, como Padre amoroso, me está salvando. Porque Él ve el futuro y yo no lo veo. Él dice, a la vuelta de la esquina te están esperando. La puerta del pecado te está esperando siempre. Te quiero salvar. Te quiero advertir, te quiero proteger. Te quiero cuidar. Eres mi hijo amado. Y te voy a gritar si es necesario, para que despiertes. ¿Sí o no? Así que, si les parece, acompáñenme a orar.